Sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de mi canal de YouTube, Mi Conocimiento en Ti, en tecnología de información. Y hoy vamos a hablar, señores, de permisos en Linux. Permisos en Linux. Ustedes dirán, ok, Augusto, permisos en Linux. Vamos a traducir eso de una manera bastante sencilla. Y para que conversemos de los permisos en Linux, vamos a utilizar Paint. Sí, señores. El famoso editor Paint. Aquí en Paint vamos a estar explicando los permisos en Linux con bolita, cuadrito, rectángulo, flechita, como a ustedes más les guste. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos a explicar de una manera bastante simple, sencilla y fácil de entender. ¿Qué es un permiso? Primero, o en primer lugar, es importante que sepamos que en Linux existen, por así decirlo, entidades, pudiéramos decirle, o elementos, o una entidad. Bueno, vamos a llamarle una entidad. Una entidad. ¿Qué es una entidad? Algo, alguien, una entidad, algo. Y vamos a separarlo en tres categorías o tres tipos. Vamos a decir que tenemos a un usuario. Algunos colaboradores van a diferir conmigo de llamarle entidad, pero la idea es hacer el ejemplo un poco más fácil. Una entidad, un usuario. Ese usuario vendría siendo una entidad. ¿Qué es un usuario? Yo soy un usuario. Luego tenemos otra entidad que pudiéramos decir que es grupo. ¿Quién es un grupo? Su nombre lo define por sí solo. Se le llama grupo a un conjunto de elementos. Entonces, ¿qué conforma un grupo? Un número de elementos. ¿Y quiénes son esos elementos? Nosotros, las entidades, un usuario como tal es una entidad. Entonces, un grupo está conformado por usuarios. Un usuario A, un usuario B, un usuario C. ¿Qué sucede? Que luego nosotros tenemos el resto. Todo lo que no es un usuario o lo que no es un grupo. ¿Qué es lo que sobra? El resto. Others. Entonces, others vendría siendo una entidad. Entonces, others vendría siendo una entidad. Entonces, señores, repasando, tenemos usuario, grupo. Un grupo está conformado por múltiples usuarios. Usuario A, B y C. 3 usuarios conforman un grupo. Y luego tenemos others. Perfecto. ¿Qué es lo que sucede? Que luego a nivel del sistema operativo, nosotros tenemos elementos el cual harán uso los usuarios o los grupos. ¿Qué pudiera ser ese elemento? Un elemento pudiera ser los directorios. Directorios o, como algunos le llaman, carpetas. Directorios, carpetas o folders, como algunos lo conocen también. Esto es utilizado por un usuario que es dueño de su carpeta. Pero a su vez yo pudiera, a ese directorio, yo puedo decirle, mira, un grupo va a tener acceso también a ese directorio. Ustedes me dirán, ¿pero por qué un grupo de qué? Bueno, señores, vamos a poner un ejemplo. Yo soy profesor de un aula. Entonces, esa aula, vamos a poner aquí una aula, ¿verdad? Donde impartimos clases de matemáticas, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí en esa aula solo entrarán estudiantes que estén impartiendo clases de matemáticas. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí matemáticas vendría a ser mi grupo de matemática. ¿Y cuáles son los usuarios? Los integrantes, que serían los usuarios. Entonces, aquí tendríamos a Augusto, por ejemplo, que va a impartir clases de matemática.
También tenemos a Teresa, a Tere, que va a impartir clase de matemática. También tenemos a José, que va a impartir clase de matemática. Y entonces, en ese cuadrado, esa aula, solo podrán tener acceso a tomar clase todos los estudiantes que van a tomar clase de matemática, que son Augusto, Teresa y José. ¿Qué sucede? Lo mismo sucede con los directorios a nivel de Linux. El directorio donde se encuentra mis películas, por ejemplo, yo le doy acceso para que solo pueda entrar a ver películas los usuarios que pertenezcan al grupo de películas. A este grupo de películas. ¿Me siguen, señores? Entonces, para que ustedes puedan, digamos, fomentar un poco más el conocimiento o la información que yo les que estamos tratando de explicar, vamos a verlo en un ejercicio práctico. Pero ustedes dirán, Augusto, tú no has hablado de others. Bueno, es que others es el resto. Cualquier otra persona que quiera entrar aquí es other. ¿Por qué? Porque no es el dueño, no es el propietario de este directorio y por ende tampoco pertenece al grupo. Entonces, ¿qué vendría siendo? Vendría siendo others, cualquier otro. Entonces, señores, ya a nivel teórico tenemos claro quién es usuario, que vendría siendo el propietario de algo, qué representa la entidad grupo, que es la agrupación de elementos o un conjunto de usuarios, y other, que no representa nada. Ahora, ¿qué pasa? Que yo en un directorio, que puse el ejemplo de películas, yo en ese directorio, si ese directorio, ¿quién es el dueño o quién es el propietario? ¿Quién? Bueno, es usuario. Entonces, a nivel de sistema operativo, nosotros tenemos 3 atributos que se le designa a cada uno de estas entidades. A cada una de estas entidades se le está representado por algunos atributos. ¿Cuáles son esos atributos, señores? Miren, tenemos un atributo que es lectura, que lectura se representa por una R. Vamos a ponerle esto un poco más pequeño, vamos a ponerlo a 18. Lectura se representa por una R, por la letra R. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo ese atributo de lectura o R asignado al usuario propietario, solo el usuario propietario podrá leer o podrá acceder a un directorio o leer un archivo. ¿Qué sucede? Que luego nosotros tenemos el de escritura. ¿Qué pasa con el de escritura? Está representado por una W. Entonces, si tengo ese atributo W, ¿qué quiere decir? Que puedo escribir o editar o crear algún archivo en ese directorio o modificar algún archivo. ¿Qué sucede si yo tengo el siguiente atributo, que es el atributo de ejecución, que se representa por una X? Ese atributo quiere decir que voy a poder tener permiso para ejecutar algo en el sistema operativo. Es decir, que solo voy a poder ejecutar. Ya, ¿qué es ejecutar? Es tomar un software que se cargue a memoria y ejecute ciertas instrucciones en el sistema operativo a nivel de, digamos, que demande recursos del procesador, de la memoria, del disco para poder realizar alguna funcionalidad, alguna operativa o algo. Entonces ese software tiene que ejecutarse y para poder ejecutar ese software lo puedo hacer única y exclusivamente con el atributo de ejecución, que es la X, que es el permiso de ejecución. Entonces, señores, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En este directorio, que es películas, que es el directorio que estamos tomando de ejemplo, películas, si yo tengo el atributo R, el W y la X, ¿qué quiere decir? Que yo en ese directorio de película puedo leer archivo, escribir archivo y ejecutar
algún archivo o algún programa. Eso es lo que quiere decir estos atributos. De igual manera, ¿qué sucede? Que si yo estos atributos se los dejo en 0 a grupo, 0, 0 y 0, o más bien representado por una rayita, 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 quiere decir que el grupo no tiene permiso para hacer nada. No puede escribir, no puede leer, no puede ejecutar nada en ese directorio. ¿Qué sucede si others también tiene rayita, rayita, rayita? Que other tiene 0 permiso y 0 permiso. Tampoco puede hacer nada en el directorio de películas. Ahora, si yo le digo, mira, yo quiero que other tenga la R de lectura, ¿qué quiere decir? Que others dentro del directorio de película podrá ver películas. Únicamente podrá ver películas porque no puede colocar películas nuevas. No tiene permiso de escribir en ese directorio. No puede colocar una película nueva. Para colocar una película nueva, entonces, yo tendría que decirle, mira, ya tú no vas a ser other. Tú vas a pertenecer al grupo y yo le voy a dar permiso de lectura y escritura. Vamos a darle permiso R y W al grupo. ¿Para qué? Para que el grupo tenga permiso de lectura, escritura, pueda escribir una nueva película, pueda leer, pueda, digamos, ver alguna película, pero tengo que sacarlo del grupo. Ya no es other. ¿Por qué? Porque ese usuario que no tenía permiso de nada, ahora yo tengo que meterlo dentro del grupo. Pónganse que aquí estaba César. César está en other porque no es ni propietario, ni pertenece al grupo. Entonces César tengo que sacarlo de aquí, ¿verdad? Tengo que meterlo en el grupo, aquí en el grupo. ¿Para qué? Para que pueda tener permiso de lectura y escritura. Ya César pertenece al grupo que puede venir aquí a películas y puede leer y escribir películas. Entonces, others solamente puede leer películas. Entonces, señores, de momento lo dejamos hasta acá. Probablemente sea un poco difícil de digerir, pero lo vamos a explicar mejor en un ejemplo en un siguiente video ya práctico, donde vamos a practicar un poco con los permisos, los propietarios, los grupos, others y todo lo necesario para que podamos comprender cómo se maneja los permisos en Linux. Lo dejamos hasta acá, nos vemos en una próxima. Ya ustedes saben, denle like, denle me gusta, activen la campanita, dejen su comentario y sigan compartiendo el contenido. Nos vemos en una próxima.